Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Exponiendo estos versículos, el domingo pasado llegamos a la conclusión de que no es suficiente un Salvador, que además necesitamos un sumo sacerdote y que a estos dos, a un Salvador y a un sumo sacerdote, los tenemos en Jesucristo. Por muy todopoderoso que sea un Salvador, y nuestro Señor Jesucristo lo es, si después de liberarnos de la opresión de Egipto no puede limpiarnos del barro que nos ensucia por el desierto o levantarnos de las caídas que tenemos mientras vamos caminando hacia la tierra de la promesa, pues no nos valdría de nada y quedaríamos postrados en el desierto. Así que el domingo pasado yo creo que fuimos un poco más conscientes de la gran misericordia que tuvo Dios Padre con nosotros al enviarnos en Jesucristo no solo a un Salvador, a alguien que nos rescata del mal, sino a un gran y poderoso sumo sacerdote que nos va limpiando de él. Sin embargo, para que los efectos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo sean efectivos, debemos poner toda nuestra confianza en su obra en la cruz para salvarnos, y también en su ministerio en el trono para limpiarnos. Si tenemos esta profunda confianza en toda su obra a nuestro favor, en el derramamiento de su sangre en la cruz, en su resurrección y en su ascensión a los cielos hasta la diestra de la majestad en las alturas, entonces, si confiamos plenamente en toda esta obra del Señor, podremos acercarnos confiadamente al propiciatorio situado en el trono de Dios para alcanzar misericordia por nuestro pecado y hallar gracia para recibir su socorro cuando lo necesitemos a medida que vamos caminando por el desierto. Esta confianza la produce nuestra comunión con Él a través de su palabra y del Espíritu Santo, y algo muy importante, saber que nos entiende perfectamente porque Él es, además de Dios, un hombre, uno de los nuestros, uno que ha conocido las mismas pruebas y tentaciones que nosotros. Y es en esto en lo que el autor de esta carta va a profundizar ahora. Nos va a explicar algunas de las características del antiguo sacerdocio levítico para que, comparándolas con las de Jesús, aunque sin nombrarle, nos demos cuenta del impresionante sumo sacerdote que tenemos en él. Y se va a centrar especialmente en su humanidad. Así pues, vamos a leer Hebreos 5, versículos del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Protégete de la justa ira de Dios, el alto privilegio de ser representados por Jesucristo. Hebreos 5, versículos del 1 al 3. El tema que vamos a ver en estos 3 versículos es el siguiente: la demostración de la legitimidad del sacerdocio de Jesús. La demostración de la legitimidad del sacerdocio de Jesús. Y que esta legitimidad en su sacerdocio se asienta en su humanidad. Si no hubiera sido humano, no hubiera podido ser nuestro representante ante Dios Padre para protegernos de su ira. Tenía que ser un verdadero hombre para poder ser un verdadero sacerdote. Y también veremos la respuesta que nosotros debemos darle ante tanta misericordia. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Elegido entre los hombres y a favor de los hombres, versículo 1. Segunda parte. La forma de ejercer su mediación, versículo 1. Tercera parte.
la paciencia de nuestro sumo sacerdote, versículo 2. Y cuarta parte, el sacrificio de sí mismo por nosotros, versículo 3. Primera parte, elegido entre los hombres y a favor de los hombres. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Muy bien, como ya he comentado al inicio, en estos versículos el autor no menciona en ningún momento a Jesús y, sin embargo, es evidente que lo tiene en su mente durante todo el tiempo, algo que comprobamos por el contexto inmediato, tanto en los versículos superiores como en los versículos posteriores a estos 3 versículos que estamos viendo. Y lo que nos quiere mostrar el autor de Hebreos es la legitimidad, la valía de Jesucristo como nuestro representante ante el Padre, al compararlo con los antiguos sacerdotes del templo. Y la primera característica que nos presenta de estos sacerdotes levíticos, porque habla de ellos, es que todos ellos eran tomados de entre los hombres para poder ser constituidos a favor de los hombres. A ver, es muy fácil de entender. Si Dios, en vez de escoger a un hombre para representarnos, hubiera elegido a un ángel, podríamos habernos quejado con todo el derecho. ¿Por qué? Porque un ángel no puede entender los motivos de nuestras caídas al no compartir nuestra misma naturaleza. Por eso, para que pudiera ser constituido como un sacerdote válido, el aspirante a serlo debía ser tomado de entre los hombres. ¿Por qué? Porque debía abogar en favor de los hombres. Como su ministerio sacerdotal consistía en defender a los hombres ante Dios, los tenían que comprender muy bien. Cuando yo era más joven, no entendía muy bien a las personas mayores como lo hago ahora. Como no era mayor, pues no entendía las dificultades que tienen de utilizar las nuevas tecnologías o de aprender cosas nuevas. Me parecía que no podía ser, porque como yo sí las comprendía, sin embargo ahora que ya soy viejo, les comprendo perfectamente. ¿Entendéis? Ya nos lo había dicho en el capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. La misericordia de Dios con nosotros ha sido infinita al enviarnos a su propio Hijo para hacerse como uno de nosotros, para que aprendiese como hombre lo que como Dios le era imposible o no era posible comprender del todo. Abundemos en esto. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Lo que quiere decir es que Jesús no podía comenzar su ministerio sacerdotal cuando se hizo hombre. Evidentemente, en primer lugar, porque era un bebé, pero sobre todo porque era necesario que pasara un tiempo para que sufriera nuestros mismos sufrimientos, que pasara un tiempo para que sintiera nuestros mismos dolores, que pasara un tiempo para que experimentara nuestras mismas frustraciones y así poder ejercer su ministerio con pleno conocimiento de causa, ahora ya en el trono delante del Padre. Es impresionante descubrir hasta qué punto nos amó, porque aun sabiendo todo lo que Él sabía de nuestra condición, Él es omnisciente, absolutamente omnisciente, que fuera consciente de que si no se hacía hombre no podría llegar a entender de verdad todo nuestro sufrimiento y que por eso se humilló a sí mismo para poder ser nuestro abogado y poder representarnos legítima y válidamente y dignamente. Esto es algo que nos debiera hacer pensar sobre qué es el amor, la misericordia y la justicia. La misericordia al ver nuestro sufrimiento y querer compartirlo. El amor al hacerse hombre para hacer efectiva esa misericordia. Y el sentido de profunda justicia al nombrar a alguien que debía ser igual a nosotros para poder ser un representante válido, para que nadie le pudiese echar en cara a Dios que el abogado que dispuso para defendernos no servía para hacer su trabajo. Misericordia al vernos sufrir, amor al humillarse a sí mismo para sufrir con nosotros, justicia
al designar el mejor abogado que podríamos tener. No tenía por qué habernos salvado, ni tampoco proveernos de un abogado que nos defendiera hasta que llegáramos a su presencia, y sin embargo lo hizo por amor, por misericordia y por justicia. Veamos de nuevo el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Muy bien, ahí vemos en lo que yo he subrayado que ahora pues un sumo sacerdote no solo tenía que ser tomado de entre los hombres, sino también ser constituidos a favor de ellos, sino que en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a intentar explicarlo. En Israel había constituidos muchos ministerios, como en el resto de los países. Había ministerios que se encargaban del gobierno, ministerios que se encargaban de las leyes, de la representación exterior del país, de la justicia, etc. Y también estaba el ministerio sacerdotal. Pero el ministerio de los sacerdotes nos dice ahí que se ejercía en lo que a Dios se refiere. Su trabajo, pues, les dejaba fuera de la acción de gobierno. Así como el resto de los ministerios no podían inmiscuirse en la labor sacerdotal, los sacerdotes se dedicaban exclusivamente a lo que a Dios se refiere. En la práctica esto lo que significaba es que el sacerdote no podía ejercer de rey ni el rey de sacerdote. Así era como Dios lo había establecido. Él separó a la tribu de Leví para servirle y dentro de esta tribu a los hijos de Aarón para ser sacerdotes, de manera que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Había gente que descendía de la tribu de Leví, que se encargaban de servir en el templo sin ser sacerdotes, porque esto dependía de la línea de la familia de Aarón. Esto se llevó a rajatabla. ¿Por qué? Bueno, porque Dios así lo había establecido, tanto que cuando el rey Uzías contravino esta norma, Dios le castigó con lepra. Si queréis podemos ir al libro de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a segundo de Crónicas 26, versículos del 16 al 21. Muy bien, cuando leamos, que sepáis que está hablando de Uzías, ¿vale? Del rey Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahvé, Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Yahvé lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Muy bien, acabamos de ver cómo un rey no podía ser sacerdote, pero sin embargo Jesús es rey y gran sumo sacerdote. Esto, como veremos luego en el versículo 6, en otra ocasión, en otra predicación, es porque Jesús ejerce su ministerio no según el orden de Aarón, sino el de Melquisedec, que había sido rey y sacerdote, y que es anterior al sacerdocio de Aarón. Resumiendo, la función sacerdotal establecida por Dios fue para nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de este ministerio. Es a causa de nuestra gran y profunda necesidad que nosotros tenemos ese ministerio, para que pudiera mediar el sacerdote entre Dios y los hombres.
Otra cosa que tenemos que explicar es que el ministerio de los sacerdotes levíticos no tenía ninguna eficacia en sí mismo. Es decir, que su labor no podía quitar los pecados de los hombres y de esta manera reconciliarles con Dios. Solo los cubrían hasta la llegada de aquel que sí puede quitar el pecado del mundo. Y ahora alguien se puede preguntar, entonces, ¿el ministerio de los sacerdotes levíticos no era eficaz? Sí, sí que lo era, pero solo en virtud del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, de los cuales el sacerdocio de los levitas y los sacrificios que realizaban solo eran la sombra, el anticipo, hasta que llegara el verdadero sacrificio y sacerdocio de Jesucristo. Así pues, eran eficaces, pero solo porque apuntaban a Cristo, porque solo Cristo salva. Antes de su llegada, los sacrificios y ofrendas eran válidos porque apuntaban a aquel que habría de venir. Después de Cristo somos salvos si ponemos toda nuestra esperanza de salvación y limpieza en Él, que ya vino. Jesucristo, os dais cuenta, es el centro de la historia. El Evangelio es uno, solo uno. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, el Evangelio se trata de Jesucristo salvando y limpiando a los hombres del pecado que les lleva a la destrucción aquí y en la eternidad. Quiero volver a decir que estos versículos, aunque no mencionan el ministerio sacerdotal de nuestro Señor, tienen el propósito de comparar ese ministerio con el de los levitas. ¿Para qué? Para que los lectores de su carta se dieran cuenta del gran privilegio que tenían al ser representados por el Señor Jesucristo delante de Dios en el mismo trono del cielo. Por eso, ahora, y después de decirnos que los sacerdotes eran elegidos entre los hombres y a favor de los hombres, nos va a explicar la forma en la que ejercían su ministerio para que sí podamos hacer una comparación con la forma en la que lo ejerce el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Segunda parte. La forma de ejercer su mediación. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Muy bien, acabamos de ver la primera característica de los sacerdotes levíticos, que eran elegidos entre los hombres y a favor de los hombres. Ahora nos muestra la segunda característica de este sacerdocio, que su principal ministerio consistía en presentar sacrificios y ofrendas por los pecados. Puede que las ofrendas y los sacrificios nos parezcan lo mismo, pero no lo son. Así que vamos a explicar la diferencia entre ambos y la necesidad que nosotros tenemos también de presentar ofrendas y un sacrificio. De momento, solo un párrafo para poder esbozar cómo era este ministerio antiguamente en el sacerdocio levítico y enseguida ya profundizaremos en la actualidad, cómo es en la actualidad con nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que los hombres pudieran experimentar el perdón de sus pecados. El animal, pues, servía como sustituto, o sea que moría en el lugar del pecador, pero solo temporalmente. ¿Por qué? Porque prefiguraba el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Por eso los sacrificios se tenían que ofrecer una y otra vez. Las ofrendas. ¿Qué eran? Las ofrendas consistían en dar a Dios lo mejor, las primicias de lo que cosechaban y las que obtenían por el nacimiento de los animales más perfectos que les nacían. Estas ofrendas se les presentaban a Dios como agradecimiento por sus bondades. Bien, esto es un pequeño esbozo de lo que era en el antiguo orden. Vamos a ver ahora para nosotros. Sacrificios. Somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Esas iniquidades, lo sabemos, implican desobediencia y rebelión. Por eso estamos bajo la justa ira de Dios. No podemos hacer nada para remediar esta situación a no ser que Dios nos dé una solución. Y la solución que Dios nos ha dado para poder entrar en su presencia es que alguien inocente fuera sacrificado en nuestro lugar para expiar nuestro pecado.
Como hemos visto, antes de la llegada de Jesucristo, los animales sin mancha eran entregados para ser nuestros sustitutos en el sacrificio. Jesucristo fue el último sacrificio sustituto. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ahora el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Este es el gran tema de la carta a los Hebreos. Esta es la gran obra de Cristo, la validez de la muerte de Jesús en la cruz como el único sacrificio que quita definitivamente y para siempre el pecado de todos aquellos que creen en este sacrificio perfecto. Por lo tanto, Jesús es al mismo tiempo sacrificio y sumo sacerdote, aquel que expía definitivamente nuestros pecados para que podamos entrar en la presencia de Dios y podamos tener comunión con Él ahora y en la eternidad. Ya no tenemos que sacrificar animales. Jesús es nuestro sacrificio. Lo hemos entendido todos. Pero, ¿y qué de las ofrendas? ¿Tenemos que seguir presentando ofrendas? ¿Qué ofrendas? ¿Dónde se presentan? ¿En el templo? ¿Cómo se hace? Ofrendas. Las ofrendas no se presentan por causa de los pecados. Las ofrendas no se presentan por causa de los pecados, ya que aunque no fuéramos pecadores, seguiríamos teniendo la necesidad de presentar ofrendas. ¿Por qué? Porque éstas se ofrecen como agradecimiento a Dios al habernos dado tanto. Entregamos todo lo que tenemos y somos debido a la gratitud que le tenemos a Dios. Y por supuesto, después de haber sido restaurados, después de que Jesucristo restableció nuestra comunión con el Padre gracias a su perfecto sacrificio en la cruz, lo que queremos hacer, o debiéramos querer hacer, es presentar voluntariamente nuestras ofrendas con generosidad. ¿Por qué? Por permitirnos vivir en comunión con Él, por habernos salvado de un mundo que nos lleva a la destrucción, y por estar preparándonos una morada con Él en los cielos. Tantas cosas le debemos que todos aquí queremos ofrendar, ¿verdad? Bueno, Pablo, después de explicarnos en Romanos todo lo que Dios hizo para salvarnos en Jesucristo, llega al capítulo 12 y nos dice cómo debemos hacer para responder ante tanta misericordia. Lo hemos leído al inicio de la reunión y es lo siguiente. Dice así: Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Este sacrificio del que habla no es un sacrificio propiciatorio para cubrir nuestros pecados. Jesús ya los quitó definitivamente con su sacrificio perfecto. Es un sacrificio de gratitud similar al que Israel le ofrecía a Dios con las primicias de sus cosechas o con los mejores animalitos que tenían en el rebaño, como una respuesta en agradecimiento a Dios. En nuestro caso, como dice Pablo en Romanos, somos nosotros los que nos ponemos en el altar y lo hacemos como una ofrenda en la que le entregamos toda nuestra vida a Dios, lo que somos y lo que tenemos. Estas son, pues, hoy nuestras ofrendas, nuestra vida entera en alabanza y gratitud a Dios. Los sacerdotes levíticos ofrecían a Dios sacrificios por los pecados y ofrendas. Nuestro gran sumo sacerdote se presentó a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y aunque a nosotros también nos corresponde presentar ofrendas como agradecimiento ante semejante sacrificio, nunca van a ser suficientes para agradecerle todo lo que Él hizo. ¿A que sí? Peor aún. Siempre nos quedamos con algo que le deberíamos haber dado y sabemos perfectamente esto. Pastor, si no valen nuestras ofrendas porque muchas veces son escasas e imperfectas, ¿qué pasa entonces? Muy bien, lo vamos a explicar sin que ello signifique una excusa para seguir en nuestra miseria espiritual, porque si nos agarramos a lo que yo ahora voy a decir
para no responder a Dios como debemos hacerlo, sería más que evidente que nunca habríamos sido rescatados de Egipto. Lo que el autor quiere mostrarnos con estos versículos en los que explica las funciones de los sumos sacerdotes en el Antiguo Pacto es el contraste enorme que existe entre ellos y el Señor Jesús. Es Él, Jesucristo, quien ofrece al Padre no solo un sacrificio perfecto, y esto lo hemos entendido, un sacrificio perfecto y suficiente para quitar nuestro pecado, sino también el único que puede ofrecerle las únicas ofrendas dignas de ser aceptadas. Como acabo de decir, esto no nos excluye de tener que hacer lo que tenemos que hacer, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero ¿quién lo puede hacer de manera perfecta por mucho que se esfuerce? ¿Sí? Bueno, pues para esto también está nuestro gran sumo sacerdote, para presentar delante del Padre toda su vida como una ofrenda en nuestro lugar. ¿Os dais cuenta? Si hemos creído en Él, no solo nos representa en su muerte, para no morir en nuestros pecados, también nos representa en su vida perfecta de alabanza a Dios, y así presentarle las ofrendas que a nosotros nos es imposible presentar. Menudo gran sumo sacerdote tenemos en Jesucristo. Si lo que Él ha hecho por nosotros en su vida no lo utilizamos como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer, es un enorme consuelo saber que Él presenta su vida perfecta como una ofrenda a Dios en nuestro lugar. Hemos visto la primera característica de los sacerdotes levíticos, que eran elegidos entre los hombres y a favor de los hombres. Acabamos de ver también la segunda, que su principal ministerio consistía en presentar ofrendas y sacrificios. Veremos ahora la tercera, que es ser pacientes. Tercera parte, la paciencia de nuestro sumo sacerdote. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. La paciencia griega que aquí tenemos traducida por paciencia significa lo siguiente: alguien que no reacciona indiferente ante el pecado, pero que tampoco se perturba indebidamente por ese pecado de los demás, condenándole furibundamente. Muy bien, una vez entendida esta palabra, los sacerdotes en Israel debían reconocer la gravedad del pecado y al mismo tiempo saber que Dios tenía misericordia para perdonar esos pecados si se presentaba un sacrificio y lo hacían con arrepentimiento. Por lo tanto, estos sumos sacerdotes no debían servir en el templo como profesionales, como simples profesionales. Debían sentir un profundo dolor en su corazón al ver el pecado de aquella persona que les entregaba el animalito, y al mismo tiempo no debían despreciarles a estas personas por lo que habían hecho, como si solo ellos pudieran ser aceptables delante de Dios. Ni déspotas, despreciando a sus compatriotas, ni indiferentes ante el drama que suponía el pecado del pueblo. Ejemplos durante el Éxodo. Moisés envió a 12 espías a Canaán para que reconocieran la tierra antes de entrar a poseerla. Al escuchar las conclusiones a las que llegaron 10 de ellos, el pueblo gritó y dio voces y se quejó contra Moisés, a Aarón y contra el Señor por la suerte que se imaginaban que les esperaba. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ante el grave pecado de incredulidad mostrado por 10 de los espías y la mayoría del pueblo de Israel, Moisés y Aarón no reaccionaron con rechazo como si ellos fueran superiores moralmente a ellos, sino que intercedieron por Dios, delante de Dios por ellos. Esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta quién era Aarón. Poco después, cuando Josué y Caleb intentaban convencerles del pecado de no confiar en Dios y en sus promesas, insisten en el error incluso
proponiéndole al pueblo que les apedreara. Dios le dice a Moisés que les va a destruir. ¿Qué hace Moisés? Intercede de nuevo ante Dios por su pueblo y le dice: perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Después, durante la rebelión de Coré, cuando Dios quería destruir a todo el pueblo, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué has de airarte contra toda la congregación? Aún así, cuando la ira de Dios provoca la mortandad del pueblo, tomó a Aarón el incensario, como Moisés le había dicho, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso delante de los muertos, entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. En estos ejemplos vemos la reacción de Aarón, un pecador que había participado en la construcción del becerro de oro, incluso que había murmurado contra Moisés. Y sin embargo le vemos teniendo misericordia por el pueblo e intercediendo por ellos. Es un sacerdote, como dice el versículo 2, rodeado de debilidad, pero que precisamente por eso es paciente con los ignorantes y los extraviados. Pero, pastor, Jesús no fue débil, no estuvo rodeado de debilidades, él fue fuerte, él resistió todas las tentaciones que llegaron a su vida. Bueno, pues precisamente por esto, aquí está la grandeza de su sacerdocio, porque de él podríamos haber esperado poca paciencia con nosotros. Él nunca pecó y sin embargo se mostró paciente y misericordioso y no por eso le quitó importancia al pecado. En Jesús vemos la perfección del ministerio de intercesión por los demás. Jamás consintió el pecado y aunque lo reprendía, nunca le vemos sin misericordia rechazando al pecador. Siempre le vemos con un corazón dolido por el pecado y al mismo tiempo con un deseo inmenso de perdonar al que se arrepiente y quiere cambiar. Hemos visto la primera característica de los sacerdotes levíticos, que eran elegidos entre los hombres y a favor de los hombres. También hemos visto la segunda, que su principal ministerio consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y también la tercera, acabamos de verla, que tenían que ser pacientes. Cuarta parte, el sacrificio de sí mismo por nosotros. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bien, en este versículo volvemos a ver el impresionante contraste que hay entre el sacerdocio de los levitas y el sacerdocio de nuestro gran sumo sacerdote. Los antiguos sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino también por ellos mismos. Eran pecadores, por eso, antes de poder entrar en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, primero tenían que expiar los suyos propios. Creo que no hace falta explicar, porque es más que evidente la diferencia enorme con el sacerdocio de Jesucristo. Él no tenía pecado y por eso no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes levíticos podían identificarse perfectamente con el pecado del pueblo porque ellos mismos eran pecadores. Jesucristo, sin embargo, nos comprende perfectamente, aún sin haber pecado, porque pasó por la terrible experiencia de tener que soportar las tentaciones y vencerlas, de tener que soportar innumerables pruebas y pasarlas. Todo esto lo tuvo que aprender como hombre, porque antes de su encarnación no conocía de primera mano cómo era nuestra debilidad y condición. Así fue como pudo llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. Para los anteriores sumos sacerdotes no era muy difícil identificarse con el pueblo pecador, ellos mismos lo eran.
Pero por esta misma razón les era imposible acercarse a Dios sin primero hacer expiación por sus pecados. Con nuestro Señor ocurre al revés. Él no tiene ninguna dificultad de presentarse ante el Padre y, sin embargo, llegar a identificarse con nosotros le costó carísimo, un alto precio. Fijaos, tuvo que encarnarse y dejar aquella su dignidad en el cielo, y lo hizo voluntariamente. Siendo Dios, dejó aquella dignidad, lo que supone un inmenso sacrificio. Pero es que además de encarnarse, porque con eso no valía, para poder identificarse con nosotros y así poder representarnos válidamente, tuvo que sufrir las pruebas y las tentaciones que jamás había conocido. O sea que nuestro Señor, además de humanarse, de encarnarse, tuvo que aprender. Y por último, para poder ser nuestro válido representante ante el Padre como nuestro sacerdote, tuvo que ofrecerse a sí mismo en sacrificio muriendo en nuestro lugar. Claro que Jesucristo se compadece de nosotros, conoce nuestra condición y no por haber caído en pecado que no cayó, sino por tener que haber pasado todas las pruebas, las infamias, las afrentas y las tentaciones que sufrió y superó. Él conoce perfectamente tu desesperación ante la caída y el fracaso, porque a Él le costó muchísimo no caer y no fracasar. Como hombre tuvo que sufrir lo indecible y triunfó. ¿Tienes sed por el desierto? Jesucristo sabe lo que es pasar sed. Hasta en la cruz los gobernantes se burlaban de Él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, se acercaban y le daban a beber vinagre. ¿Te cansas de andar caminando por el desierto? ¿Ves que otros lo dejan y tú estás tentado a hacer lo mismo? ¿Sabes que a Jesús también le pasaba? ¿Cuántas veces el Señor habrá sentido la tentación de abandonar su misión, sabiendo que iba a pagar tan caro nuestras culpas siendo inocente? Así que te entiende perfectamente. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto le pedía al Padre, abandonar el camino del desierto por el que tenía que transitar para poder llegar a conocer de verdad nuestra naturaleza humana. ¿Alguna vez te has sentido tan solo por el camino que has querido mandarlo todo a paseo? Pues Jesús estuvo muchas veces solo, incluso en la cruz. El Padre miró hacia otro lado cuando descargó sobre Él todas nuestras culpas. ¿Te han traicionado alguna vez? Pues a Jesús la traición de su amigo Judas le llevó a la muerte. ¿Te das cuenta? Él nos abrió el camino hacia el Padre. Él es nuestro ejemplo. No hay nada que a ti te haya pasado que no le haya pasado a Él primero. Toda la traición y abandono de sus amigos, toda la oposición y rechazo de los judíos y de su clase dirigente, todo el dolor físico y moral que padeció por nuestra culpa, todo esto le fortaleció para poder seguir adelante con su misión, porque era necesario. Y no era necesario para Él, lo era para nosotros, para así poder conocer de verdad nuestra condición, ya que iba a ser nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante Dios Padre, y también para poder ofrecerse a sí mismo como el sacrificio y morir en nuestro lugar. Yo espero que estos versículos de hoy, en los que nos mostraban las características de los sumos sacerdotes en el Antiguo Pacto, y comparado con el sacerdocio de nuestro Señor, nos lleven a poder ofrendar nuestra vida de verdad a Él en agradecimiento. Termino. Lo he intentado, pero no hay palabras. No hay palabras sobre esta tierra, en ningún idioma que se haya hablado jamás sobre esta tierra, para poder expresar, aunque sea mínimamente y de lejos, la impresionante labor de Jesús, el Hijo de Dios, por nuestra causa. La gran obra de Cristo. No sé si os habéis fijado, porque casi siempre estáis hablando, pero es así como he titulado esta serie de sermones sobre esta carta a los Hebreos, la gran obra de Cristo. Y está puesto en pantalla cada vez que llegáis a la iglesia.
Cuando empecé a predicar Hebreos no me imaginaba qué tan acertado era este título para esta serie de sermones. Ahora me estoy empezando a dar cuenta. Me alegro haberlo elegido porque es muy difícil escoger un título que resuma bien todo un libro de la Biblia sin haberlo estudiado en profundidad antes. Así que otra vez, cuando en el tiempo de meditación, cuando lleguemos a la iglesia, previo al comienzo de la reunión, veáis en pantalla el título de esta serie, la gran obra de Cristo, os animo a que recordéis todo lo que hasta aquí hemos aprendido de la obra de Jesucristo como nuestro Salvador y sumo sacerdote, para alabarle por ello, para poder ser más agradecidos y menos rácanos con nuestra adoración y alabanza. Porque la única protección que tenemos ante la ira y justa ira de Dios por nuestros pecados es Él, nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio enorme poder ser representados por Él ante el trono del Padre. Y somos tan mezquinos que casi siempre nos quedamos, no con algo, sino con muchísimo más de lo que podríamos entregarle. Y esto le roba la gloria a Dios y no le honra como se merece. Comparar, como lo ha hecho el autor de Hebreos, la pecaminosidad de los sacerdotes levíticos con la perfecta humanidad de Jesucristo, que aunque nació sin pecado y se mantuvo sin pecado, tenía un cuerpo con el que podía haber pecado, ver esta diferencia nos debería llevar a la adoración y al agradecimiento más profundos. Y no solo los domingos cuando llegamos a la iglesia, sino todos los días de nuestra vida. Pero los domingos no siempre venimos con el corazón sensible y dispuesto a recibir estas verdades, y deberíamos hacerlo para no arrepentirnos un día al recordar cuando estemos allí con Él que nuestra apatía los domingos al escuchar el sermón nos llevaba a ignorar estas verdades con las que a veces nos dormíamos en la iglesia. No te duermas jamás ante la palabra de Dios. Si no escuchas, no podrás responder ante semejante obra de amor como debes hacerlo. Mira, si incluso aquellos que han entregado toda su vida a servir al Señor sienten vergüenza al ver sus pobres ofrendas en respuesta al amor de Dios, imagínate tú que llegas, te sientas y te levantas sin otra respuesta que un largo bostezo. ¡Cuánta ingratitud! Y sin embargo, ahora mismo Jesucristo está delante del Padre para interceder por ti, para interceder por nosotros y para presentarle las ofrendas que tú y yo le deberíamos estar presentando y que no hacemos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto nos hemos hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y yo creo que en nuestra iglesia ya llevamos mucho tiempo, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y hemos llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ojalá fuera solo esto. Ojalá solo necesitáramos volver a escuchar la palabra de Dios en su versión más ligera. No creo que seamos torpes para entender. Creo que hay algo muchísimo peor y lo he de reconocer en mi propia vida. Creo que simplemente somos desobedientes y muy egoístas. Esta es la triste realidad. Hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que hacer y no hacemos lo que sí nos dice que tenemos que hacer. Resultado, andamos por el desierto perdidos, vagando y sin la alegría de aquel que sabe que está llegando a su verdadero hogar. ¿Y qué hace Cristo si nosotros volvemos nuestra vista hacia Él y clamamos por nuestra situación? Derramar de nuevo su sangre sobre el propiciatorio en el trono de Dios para perdonarnos y para ofrecerle al Padre su vida perfecta en lugar de nuestra vileza. Mi hermano, no te conformes con la miseria de una vida que le roba a Dios lo que es de Dios, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Yo sé que no es fácil responder con agradecimiento en medio de un mundo que nos enseña a ambicionar, acumular y a aparentar, pero podemos hacerlo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque así debe ser siempre nuestro culto racional. Gracias, Señor, por haberte humillado tanto. Gracias por ser nuestro gran sumo sacerdote. Gracias por tratarnos con tanta compasión y tanta misericordia. Gracias por haber expiado nuestros pecados y gracias por presentar las ofrendas que deberíamos presentar nosotros. Amén.